Así es que yo les voy a hablar en esta tarde acerca del cristiano y la fe que agrada a Dios. Y vamos a aprender muchas cosas. Y vamos a leer Hebreos 11, versículo 6, el cristiano y la fe que agrada a Dios. Y vamos a tomar nuestro texto base que dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Según ese versículo, la manera más segura de agradar a Dios es teniendo fe en Él, porque es imposible, dice, agradarle si no tenemos fe. Dice el principio del versículo, pero sin fe. Esa palabra pero habla de una acción previa, que es el acercarse a Dios, ¿sí? Dice, pero si te acercas a Dios, pero sin fe. Ahora, ¿qué es la fe? Viene del griego pistis. Esta palabra que se traduce fe, en su sentido principal, ¿sí?, significa plena confianza en Dios para salvación. O sea, tú pones tu plena confianza solamente en Él para salvación. Ese es el sentido estricto de fe. Pero la fe tiene distintos significados, o la palabra fe tiene distintos significados según el contexto en el cual podemos encontrar la palabra fe. Por ejemplo, en Hechos 17:31 dice así: por cuanto he establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí dando fe a todos no significa que les dio fe a todos para que crean que Cristo fue levantado de los muertos. ¿Verdad que no? Es obvio que no. La versión al día se lee así este versículo, es mucho más claro. Dice, Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado, o sea, Jesús. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. O sea, fe aquí significa demostración, testimonio, dar prueba. Ven pues que la palabra fe tiene distintos significados. Hay muchos ejemplos, no podemos dar bastantes, pero yo me quiero centrar en el propósito del mensaje. Aquí surge una pregunta. ¿La fe es un don que Dios da para que podamos creer en Él y de esa manera poder ser salvos? ¿O la fe es algo que nace en la persona que cree en el Evangelio cuando lo escucha? Bueno, si la fe fuera un don para poder ser salvos, entonces no a todos se les da ese don, solo a algunos. No a todos. ¿Por qué? Porque no todos creen. ¿Sí? Ahora bien, si alguien no cree en Jesús, ¿es porque Dios no le dio el don de la fe o porque no cree y rehúsa y rechaza creer en el Evangelio? Pues la respuesta es porque rehúsa creer, rechaza creer en el Evangelio. Sígame con mucha atención. Hay una confusión al respecto de que si es un don o no es un don la fe. Y surgen problemas serios en cuanto a la comprensión de la obtención de la salvación. Surgen problemas porque hay quienes pueden afirmar o afirman que la fe es un don. Entonces, si se le pregunta a alguien, oye, ¿y por qué tú no crees? Pues no me ha dado el don. Entonces, ¿es un don? ¿Será un don? Un ejemplo de otro significado de la palabra fe es cuando Pablo habla acerca precisamente de los dones del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:8. Dice así: porque a este es alguien, un cristiano, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Está hablando de los dones, que son regalos, ¿sí? A otro le da palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu.
y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Ahora bien, aquí la fe no es la fe para obtener salvación. No. Entonces, ¿qué clase de fe es esta? Es la fe para realizar hechos milagrosos. ¿Es una fe que desborda en el corazón de todos? No. De algunos a quien el Espíritu Santo le quiere dar esa fe para operar en esa fe, y es la fe que mueve montañas. ¿Sí? Pero solo algunos tienen esta clase de fe, no todos, porque es un don del Espíritu Santo, ese tipo de fe. Entonces, el don, la fe que nos lleva a la salvación, ¿será un don? Bueno, la Biblia dice que no. Vamos a seguir estudiando. En 1 Corintios 12:28, Pablo sigue diciendo acerca de los dones. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan. Fíjense cómo hay dones de ayuda, los que administran, y estos son dones, los que tienen don de lenguas. Y enseguida en el versículo 29, el apóstol Pablo hace algunas preguntas retóricas, es decir, cuya respuesta está implícita. ¿Sí? Versículo 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Cuál es la respuesta? No, no todos son apóstoles. No todos tienen el don apostólico. ¿Son todos profetas? No, no todos tienen el don profético. ¿Sí? ¿Todos son maestros? No, no todos son maestros. ¿Hacen todos milagros? No, solamente a quienes se les da el don. ¿Tienen todos dones de sanidades? No, nada más a quienes se les da el don. ¿Hablan todos lenguas? No, nada más a quien Dios le da que hablen lenguas. ¿Interpretan todos? No, solamente a aquellos Dios les da el don de interpretar lenguas. La confusión respecto a la fe que salva, si es un don o no es un don, resulta de una lectura que hace falta más, digamos, atención, y es un texto, Efesios 2, 8 y 9, que la mayoría de nosotros conocemos. Aquí es donde surge la confusión si es un don para algunos que dicen que es un don. Dice Efesios 2, 8, porque, vamos a leer con mucha atención, porque por gracia, de manera inmerecida, somos ¿qué? Salvos. Y luego dice, por medio de la fe. Y luego dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora bien, aquí surge una pregunta, siga con atención. ¿A qué se refiere la frase, y esto no de vosotros, pues es don de Dios? ¿A la salvación como el regalo, como el don, o a la fe? Bueno, es obvio que se refiere al regalo de la salvación. La Biblia lo comprueba, porque en el versículo 9 nos dice, no por obras. No por obras, ¿qué se gana o no se gana? La salvación. Entonces, ¿cuál es el don, el regalo? La salvación. Porque no por obra, nadie la puede ganar, para que nadie se gloríe. Nadie gana la salvación por obras, eso es claro, ya lo hemos estudiado. Entonces, si la fe fuera un don para salvación, se leería de esta manera, Efesios 2:8. Así se leería. Porque por gracia sois salvos por medio del don de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, está redundando. Es obvio que eso no dice la Biblia, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es la fe? La fe es el medio para obtener la salvación. Ahora, pongo mucha atención a la versión en lenguaje sencillo de Efesios 2, 8 y 9, sobre todo el versículo 8, dice así, ustedes han sido salvados porque aceptaron el regalo de Dios. O sea, aceptar es haber tenido fe, ¿sí? Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. Aquí está mucho más claro que es el don, el regalo es la salvación.
y no la fe. La fe es el medio para obtener el regalo. Es como si yo te digo, te regalo mi teléfono Galaxy. Entonces, toma, te lo regalo. Entonces tú te quedas así y dices, te lo regalo. Y por dentro dices, no creo, me está bromeando, me está jugando una broma. No creo que el pastor me dé su teléfono, no creo. Pero a otro le puedo decir, toma, te regalo mi teléfono, y extender la mano y tomarlo. ¿Cuál fue la diferencia? En que uno creyó y el otro no creyó. Entonces la fe es el medio, no es el don. Ok, sigo explicando. En la versión Palabra de Dios para Todos, Efesios 2:8, se lee así: ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios. Y aquí es más claro, porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos. Su salvación fue un regalo de Dios. Esa es la mejor traducción, más clara, que evita el conflicto que se genera cuando se lee, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Bien, seguimos adelante. Hay otro texto donde aparentemente sugiere que Dios da el don de arrepentimiento. También se habla de que el arrepentimiento es un don que Dios da. Y es tomado de 2 Timoteo 2:24, que dice así, hablando de los pastores, cómo deben de conducirse. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. A lo mejor si estuviéramos en el siglo XXI que se hubiera escrito esta epístola, a lo mejor Pablo hubiera escrito, porque el siervo del Señor no le conviene tener Facebook, donde se agarran del chongo, ¿verdad? No, dice, no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Lean con mucha atención. Apto para enseñar, sufrido. Está hablando de la reacción que tienen algunos en contra del evangelio, y que el pastor tiene que enseñar, aguantar las descalificaciones que le hagan, etcétera. Versículo 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Y aquí es donde viene el asunto. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Algunos entienden este versículo 25, por si quizá Dios les conceda, o sea, como un don. Entonces, si le preguntáramos a alguien, oye, ¿y tú por qué no te arrepientes? Podría contestarnos, pues es que Dios no me lo ha concedido. Pero ¿será eso lo que quiere decir? ¿Ese es el sentido de que quizá Dios les conceda? Mire, si fuera un don el arrepentimiento también, entonces Jesús no debe exigir algo que no puede hacer alguien si primero no se lo concede. No sé si me expliqué. O sea, ¿cómo Jesús puede exigirle a alguien que se arrepienta si no le concede el don? ¿Cómo Jesús puede exigirle a alguien, ten fe, si no le da el don de fe? ¿Me expliqué? No tiene sentido, es un contrasentido. Marcos 1:14, aquí se ve claramente esto que acabo de decir. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Quiero que noten el imperativo. El imperativo es mandamiento. Es una demanda, es un mandamiento que el Señor está exigiendo de la gente. Y les dice, arrepentíos y creed en el evangelio. O sea, Jesús no le puede decir obligar a alguien o decirle, ordenarle, arrepiéntete, si no le da el don. Eso significa que no es un don, sino que el arrepentimiento es una reacción al mensaje que se escucha. ¿Sí? Tampoco Jesús le puede obligar a alguien a creer, creed en el evangelio. Es un mandamiento, o sea, crean, pero si alguien no cree, ¿será porque Dios no le dio el don de la fe para ser salvo? No.
Ese concepto no existe en la Biblia, para nada. Es el mismo problema de Efesios 2, 8 y 9, que se afirma que la fe es un don, así como el arrepentimiento es un don, y no, esos no son dones, son exigencias de parte de Dios para todo aquel que quiera acercarse a Él. Así como la paciencia tampoco es un don, ¿verdad que no? No podemos orar, ni existe en la Biblia que diga, Señor, dame el don de la paciencia. No existe ese don. La paciencia es una virtud cristiana que desarrolla precisamente el cristiano después de haber creído, y lo da como un fruto, ¿sí? Como un trato que el Señor va haciendo en su vida para hacerlo paciente. Pero nadie puede pedir, porque no existe ni el don de la paciencia, ni el don del arrepentimiento, ni el don de la fe. Esas son virtudes o cosas que Dios demanda cuando se deposita el mensaje en nosotros. Los frutos del Espíritu en la vida de un creyente, ¿cuáles son? Gozo, paz, paciencia, fe. Ahí fe significa fidelidad, bondad, mansedumbre. Ahora, ¿quién es el que debe de dar los frutos? ¿El Espíritu Santo o nosotros? Claro, el Espíritu ya es paz, el Espíritu ya es gozo, el Espíritu es fiel. ¿Quién es el que debe tener gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre? Nosotros. Entonces, si dijéramos que la fe es un don y el arrepentimiento también, entonces también la mansedumbre sería un don. Y también el gozo. No son dones así que nos lo regala nada más porque sí. ¿Sí? Porque se le podía preguntar a un cristiano, oye, ¿tú por qué no das? ¿Por qué no eres paciente? ¿Por qué no tienes mansedumbre? ¿Por qué no tienes fidelidad? Porque el Espíritu no hace nada en mí. No, es responsabilidad nuestra dar ese fruto, ¿sí? Esa respuesta a Dios. Respecto a 2 Timoteo 2:25, en la frase que si quizá Dios les conceda que se arrepienten, hay un comentarista de la Biblia muy reconocido en el cristianismo, se llama William MacDonald, y él explica muy bien. Es un erudito este hombre, y él explica muy bien la frase, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Y él dice así, creo que está el texto ahí. ¿Sí está el texto? Él dice, ¿no está el texto? Ok, él dice así, este texto parece sugerir que hay alguna cuestión acerca de la disposición de Dios de conceder arrepentimiento a estas personas. Pero no es este el caso, dice, no. La realidad es que Dios está esperando perdonarlos si tan solo ellos acuden a Él con confesión, o sea, con fe y arrepentimiento. Dios no retiene el arrepentimiento a nadie cuando reconoce su pecado. Muy bien explicado. En otras palabras está diciendo, no, el arrepentimiento tampoco es un don. Es una respuesta al mensaje y a la reprensión de Dios. Arrepiéntete. Bueno, la gente rehúsa o decide arrepentirse. ¿Entiende? Porque si no, se le preguntaría a esta persona, ¿y por qué no te arrepientes? ¿Por qué eres de duro corazón? Pues es que Dios no me concede el don. ¿Será así? No. Otro ejemplo, Jesús a los cristianos en la iglesia en Tiatira, Apocalipsis 2:21, mira lo que les dice. Y les he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. ¿Les da qué? Tiempo. Entonces, por si quizá Dios les conceda, significa, Dios les dará tiempo y ocasiones para que se arrepientan, los que se oponen, refiriéndonos al texto anterior. Pero no quieren arrepentirse. Esto le estaba sucediendo a cristianos ahí en la iglesia en Tiatira. Les ha dado tiempo, ¿cómo? Y quizá Dios tratando con ellos, metiéndolos en situaciones pues estrechas o de disciplina para hacerlos reaccionar para que se arrepientan. ¿Cuántos de ustedes
llegaron a los pies de Cristo en arrepentimiento por una situación que les pasó difícil en su vida. Yo estaba platicando con una hermana que tiene muchos años aquí ya, y nunca me había comentado, estaba ella pues compartiendo de cómo es que llegaron al Señor. Ellos eran muy ricos materialmente hablando, pero hicieron negocios que no les resultaron. Dice, mira, pastor, teníamos un montón de propiedades, casas, negocios, teníamos un rancho, pero un rancho de muchas hectáreas, pero bonito el rancho, éramos muy ricos, dice, pero hicimos malos negocios, no nos salieron y nos fuimos a la quiebra, y de tener todo llegamos a quedarnos sin absolutamente nada. Y luego dice, te voy a confesar algo, pastor, que pocas veces yo lo he compartido, pocos saben de esto. Me dice ella, pero yo me iba a suicidar y a matar a mis hijos. Fíjate qué tremendo. Dice, y yo sabía que mi esposo, al ver que yo había matado a mis hijos y me iba a suicidar, él también se iba a suicidar. Ya no nos quedaba nada, pero alguien llegó y me dijo, por un don del Espíritu Santo, le dijo, mira, si te quitas la vida te vas a ir al infierno. Y se sacudió, dice, y le empezó a compartir la palabra de Dios y creyó. Y de eso ya hace como 20 y tantos años. Y yo los conozco desde el principio. Y son personas muy fieles, con mucho fruto del Señor, con mucha paciencia, pero se arrepintieron en base a una situación que Dios propició y les dio la oportunidad. Y ellos se arrepintieron. ¿Sí? Concluimos pues que el don, el regalo, es la salvación y no la fe. Romanos 6:23 nos lo recalca una vez más, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, ahí está, el regalo de Dios, el don de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay muchos más versículos, pero no tenemos tiempo para citarlos. Entonces, ¿la fe qué es? Pues la fe es el medio que Dios usa, que Dios demanda de nosotros para poder recibir el regalo de la salvación. En Romanos 4:20, refiriéndose a Abraham, cuando él le dio una promesa y le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y Abraham oyó eso y se quedó, en mí, soy viejo, mi esposa anciana y aparte estéril, pero miren lo que dice aquí, a la promesa de que de él vendría inclusive el Salvador. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. O sea, no dudó, sino creyó, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Si la fe fuera un don, no necesitaríamos fortalecernos en la fe o fortalecer nuestra fe, ¿verdad que no? Porque es un don. Dice el versículo 21, respecto a la fe de Abraham, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido el Señor. Ahora fíjate el versículo 22, por lo cual también su fe, ¿la fe de quién? De Abraham. Su fe le fue contada por justicia, o sea, hubo una reacción al mensaje del Señor, a la promesa, y él creyó, y en ese momento su fe lo justificó. ¿Sí? Pero luego lo demostró, ya lo veremos al transcurso del mensaje. ¿Qué dice nuestro texto base? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿cómo te puedo agradar si no me das el don de la fe? No, espérame, es que no es un don. Es que ¿qué vas a hacer con el mensaje? ¿Vas a creerlo, vas a rechazarlo o lo vas a aceptar? Solo les voy a citar 4 textos donde Jesús demanda fe, o reprocha la poca fe, o alaba la mucha fe,
de algunas personas. Número uno, ¿se acuerdan cuando dos ciegos se le acercan de lejos? Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Se acuerdan? Dos ciegos le pidieron que lo sanara. Y en Mateo 9:29 dice: entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. En otras palabras, si no hubieran tenido fe, ¿qué hubiera pasado? Nada. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es lo que demandaba el Señor de estos dos ciegos? Que creyeran cuando los tocó, cuando les dijo: reciban la vista, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Tuvieron fe estos dos ciegos? ¿Por qué? Porque seguramente escucharon que Jesús sanaba a los enfermos. ¿Y qué les nació? Fe. ¿Qué les produjo? Fe. ¿Por qué les produjo fe? Porque creyeron el mensaje. ¿Sí? Ejemplo número 2. Aquí en este caso Jesús le reprocha a Pedro cuando Jesús va caminando sobre el mar y Pedro le dice: tú eres, manda que yo vaya. Y Jesús le dice: ven. Y Pedro se baja de la barca y empieza a caminar, pero después dice allí en Mateo 14 que de pronto al ver la tempestad y las aguas que eran agitadas, empezó a hundirse. ¿Se acuerdan de la historia esa? Y en Mateo 14:31, al momento Jesús, dice, extendiéndole la mano, asió de él, o sea, lo tomó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, ahí le está reprochando que Pedro no tuvo fe. Si la fe fuera un don, no le hubiera reprochado. Al contrario, hubiera dicho al Señor: y no le di la suficiente. ¿Entiende? Ejemplo número 3. Aquí es la historia en Mateo capítulo 15 de una mujer fenicia, pagana, que se acercó a Jesús rogándole por un milagro porque su hija estaba enferma. Dice Mateo 15:21 que saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea, allí habitaban los fenicios, ¿sí?, que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Síganme con atención, está increíble esta historia. No le respondió palabra, dice. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo a Jesús, le rogaron, fíjate: Señor, despídela. O como dicen los jóvenes aquí, chíspala. Despídela, pues da voces tras nosotros, como que se molestaron que una pagana les dijo: ten misericordia de mí. Dijo: esta no es hija de Dios, esta no es hija, no es israelita, no es judía. Despídela, Señor, le dice. Viene gritando detrás de nosotros, dice otra versión. Y ya estaban molestos los discípulos. Versículo 24. Él respondiendo dijo, fíjense su respuesta, al clamor de esta mujer: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, miren la respuesta, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Se acuerdan que los judíos a todos aquellos que no lo eran les decían perros? Pero aquí Jesús utiliza perrillos en diminutivo. En el griego aparece en diminutivo y la traducción pues es correcta aquí. No está bien tomar el pan que le pertenece a los hijos y echarlo a los perrillos. Sin duda que esta mujer percibió el tono de Jesús. No era como los de los fariseos y los perros, quítense de aquí, y se daban la vuelta y le sacaban la vuelta y los despreciaban bien feo. Ahora, ¿por qué Jesús le dijo: no está bien darle el pan de los hijos y echárselo a los perrillos?
Porque él estaba tratando de provocar algo, provocar una reacción. No le estaba dando un don. Quería provocar una reacción a lo que él estaba diciendo. Y le dice, entonces respondiendo Jesús, en el versículo 27, y ella dijo, sí, Señor, o sea, somos perrillos y no merecemos nada más que el pueblo del pacto, quienes heredan las promesas. A ellos se les dieron las promesas del pacto, a nosotros los gentiles no, estamos despojados. Y le responde, sí, Señor, pero aún los perrillos. Y fíjense, déjenme hacerle una cláusula, cuando los judíos se referían a los no judíos perros, se referían a los perros vagabundos. ¿Cómo es un perro vagabundo? Desaliñado, oloroso, pulguiento, flaco, feo, todo el mundo lo patea, no sirven para nada, son despreciados. Y cuando Jesús le dice perrillos, fíjate, los judíos no tenían perros, porque era un animal inmundo. Interesante, ¿no? Pero le hace una alusión a los perrillos que los paganos tenían en sus casas. Y le responde y le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Cuántos tienen un perrito? Yo tengo 3. El chícharo, la lechuguita, así se llama. Tuvo cachorritos y ya tengo una ensalada. Uno se llama frijolito y bueno, ya tenemos la ensalada. Pero tengo otro que ya les he contado, un French Poodle, ya va a cumplir 21 años, está viejísimo. Me dijo el veterinario que por cada año que ellos tienen son 7 de nosotros, o sea, él tiene más de 140 años, casi llega a los 150 años, ya nomás está así el pobre perrito, pero ¿lo cree que no le duele nada? O sea, está sanito nomás, ya no le responden sus patitas, ya no ve y no oye y huele poquito. Pobrecito. Pero aún así, cuando yo estoy comiendo, ahí anda. Pues no verá, no escuchará, pero sí huele. Y oye cuando ve, huele, cuando yo me siento allí, percibe. Yo soy su amo porque yo lo mantuve por 21 años, le compraba sus croquetitas y siempre se pone allí y mueve la colita, esperando que yo le suelte un pedacito, nada más. Y esta mujer dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en las mesas de sus amos. Miren la reacción de Jesús. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Aquí podía haber dicho, y se me hace que me pasé con esta. Si la fe fuera un don, no, le di demasiado. No. Le dice a ella, oh mujer, grande es tu fe. ¿Por qué fue grande su fe? Porque creyó todo lo que había oído. Y fue aprovechó que oyó que Jesús iba pasando por su tierra y corrió a postrarse. ¿Por qué? Porque creyó. ¿Qué creyó? Lo que habían dicho de Jesús. Y su fe fue creciendo. Y cuando escuchó el Señor que Jesús está pasando por aquí, por la ciudad, corrió la mujer. Y Jesús, no está bien echar el pan a los perrillos, pero también los perrillos comen, dame aunque sea migajas. Oh mujer, dice, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Ven? Aquí alabó la fe, ¿sí? A Pedro le reprochó poca fe. Y aquí en el cuarto ejemplo, en Marcos capítulo 4, versículo 39, es aquel pasaje cuando Jesús les dice, subieron a la barca y les dijo, pasemos al otro lado. Pero a la mitad de la travesía se levantó una tempestad
que dice que parecía que la nave se partiría y se ahogarían, y Jesús estaba durmiendo abajo, dice. Entonces Pedro lo despertó y le dijo: Señor, sálvanos que perecemos. Y en Marcos 4:39, levantándose Jesús, así todavía un poco modoro, a lo mejor estirándose, no lo sé, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, inmediatamente les reprocha: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué están amedrentados? ¿Por qué están temerosos? ¿Cómo no tenéis fe? Si la fe fuera un don, ¿por qué les reprochó? Es claro pues que nadie, por otro lado, mire, pongan atención, es muy claro en la Biblia que efectivamente ninguna persona puede producir en sí misma ningún tipo de fe. O sea, que alguien genere fe en Dios nada más porque quiere, imposible. Eso no está en la Biblia. ¿Por qué? Porque según Dios estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No hay nada bueno que se pueda producir en nosotros para obtener nuestra salvación. Eso es bien claro, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo es que viene la fe en una persona para ser salvo o recibir todo lo que se necesite de parte de Dios? Bueno, ya lo hemos estudiado, Romanos 10:13 nos lo dice. O sea, quedó claro que nadie que nunca oiga el Evangelio, nadie que no es cristiano, que está en sus pecados, puede de pronto decir algo así como: ay, necesito la salvación, ya sé lo que voy a hacer, voy a creer. No existe eso. Tiene que haber algo previo para poder creer, y Pablo nos lo explica en Romanos 10 versículo 13, que ya lo hemos estudiado, pero vamos a citarlo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y luego pregunta de manera retórica: pero ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Pues no se puede invocar a Jesús si no han creído. ¿Cómo lo van a invocar si no creen? Y luego sigue preguntando: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pues no, o sea, ¿cómo creer en Jesús si no han oído en Él? No se puede. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pues tiene que alguien ir y predicarles para que puedan oír, y en su respuesta al Señor, si es afirmativa, claman al Señor. ¿Entiende? Y luego en el versículo 15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? O sea, tiene que ser alguien enviado. Todos nosotros en cierta medida tenemos esa responsabilidad. ¿De qué? De hablarle al Señor, ¿qué? El Evangelio, que Cristo murió por nosotros, pagó por tus pecados, tu destino es el infierno, pero Dios envió a su Hijo, semejante a nosotros, como un hombre, para morir en nuestro lugar. El castigo que merecíamos nosotros lo llevó Él en su cuerpo. ¿Crees esto? Y ahí la gente, es la respuesta que da. ¿Cuántos creyeron? Se supone que la gran mayoría de los que están aquí, ¿verdad? ¿Creyeron a qué? Al mensaje. O un día se despertaron así diciendo: pues yo por mí mismo voy a producir esa fe. No. En ese sentido, Dios es el que produce la fe que salva. ¿Cómo? Por medio de la predicación. Por eso dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, y el que no creyere, o sea, rehúse creer el mensaje, será ¿qué? Condenado. Así de simple. No es complicado. Lo que pasa es que a veces los teólogos lo complican demasiado. Entonces, ¿queda claro que nadie puede producir ninguna clase de fe por sí mismo? No, la única manera es oyendo el mensaje.
y produce. Si la persona lo cree, dice, sí, creo. Pero no es un don que Dios da para creer, para ser salvo, no. Porque si no, sería injusto Dios, a unos se los da y a otros no. Porque no todos creen, ¿verdad? Ok. Nuestro texto dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, sin fe, ¿por qué dice que es imposible? Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, o sea, que existe. Es decir, sin fe, según Hebreos 11:6, es tan, pero tan difícil de agradar a Dios que prácticamente es imposible agradarlo. Si no hay fe en el corazón de la persona cuando se acerca a Dios. Cuando no hay fe en alguien, en una persona, cuando no existe esa fe, ¿por qué? ¿Por qué en algunos no existe esa fe? Porque deliberadamente, voluntariamente rehúsan creer en el Evangelio y por consiguiente rechazan la obra de Cristo en la cruz. Por eso es que hay gente que no tiene fe, porque no todos la creen. Fíjate, Hebreos 11:6, en dos versiones, en lenguaje actual y traducción lenguaje actual y la Biblia en lenguaje actual, dicen así, Hebreos 11:6, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Pues nadie se acerca a Dios si antes no cree que existe y que recompensa a quienes, a los que le buscan. Ahora, ¿por qué una persona puede en algún momento en la necesidad de buscar a Dios? ¿Saben por qué? Porque Dios puso eternidad en sus corazones. El problema con la búsqueda aparte de Jesús, de buscar la salvación, es que la gente busca en todo menos en el camino único que Dios estableció, y ese es a través de Jesús. Y es allí donde la gente empieza a confiar que las buenas obras pueden llevarlo a la obtención de la salvación. Y eso es lo que la Biblia rechaza. Porque si así fuera, por consiguiente Jesús, su venida, su muerte en la cruz fue inútil. ¿Para qué? Si cada quien podía ganarse su salvación, ¿a qué vino? Se hubiera quedado ahí arriba y sálvese quien pueda, ¿no es cierto? Bien, ¿se acuerdan que la epístola de Santiago, que hemos estado citando últimamente, él dice que cuando pidas con fe, no dudando nada, dice, porque el que duda es como la onda del mar, o sea, es llevado por todos lados, porque el que tal hace, porque pide sin fe, pues es imposible que si no cree, dice Santiago, pueda recibir algo. No, cuando pida con fe, dice Santiago, con plena confianza en Dios, basado en su promesa. Entonces, el que pide o se acerca a Dios sin fe, pide sin fe, no va a recibir nada, ¿verdad que no? Pero el que cree, pero al que cree que todo le es posible. Entonces, ¿qué es lo que demanda el Señor? Fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tú tienes un problema, vas y le pides, pero oras de esta manera, le dices, Señor, tú sabes esta necesidad que tengo, pero no, a lo mejor no me estás escuchando. No, olvídalo. No. Y luego no reciben, porque la misma Biblia dice, quien pide así no recibe nada. Y luego la persona que ora sin fe, sin creer, no va a recibir, y luego se frustran y luego se pelean con Dios. Ya ves, yo sabía que no me ibas a dar nada, ¿por qué a aquel sí le diste y a mí no? Todavía hasta se pelean con el Señor.
Ahora bien, aquí entramos en el resto del mensaje, en materia del tema, el cristiano y la fe que agrada a Dios. Una pregunta, ¿la fe es algo tangible o intangible? Tangible es algo que se toca, se palpa, se percibe. Intangible es que no se puede tocar, no se percibe nada. Eso es. Entonces la pregunta es, ¿la fe es algo tangible o intangible? O una pregunta más fácil, ¿la fe se ve o no se ve? Porque la fe es algo espiritual, ¿no? Pero, y esa es la pregunta, ¿la fe se ve o no se ve? La fe se ve. La pregunta es, ¿cómo es que la fe se ve si es algo que no se puede tocar? No, pero la Biblia dice que sí se ve. ¿Cómo es que se ve la fe? ¿Cómo es que Dios ve si tenemos fe o no? Por nuestras obras, por lo que hacemos, por la acción, las acciones que tomamos, por la actitud que tomamos ante la situación por la cual le estamos pidiendo a Dios que supla, que intervenga, que sane. Así es como es que la fe se ve. Por ejemplo, miren, Marcos 2, versículo 5, dice que Jesús estaba predicando en una casa. Algunos eruditos dicen que era la casa de Pedro. Y dice que subieron al techo unos hombres y empezaron a hacer un hoyo en el techo. No eran como los de ahora, ¿verdad? Eran de paja o de palmeras, o eran otros materiales. Y dice que hicieron un hoyo en el techo y Jesús estaba predicando. Imagínense cómo empezaron a caer el polvo y una que otra araña. Entonces todos se quedaron viendo. Y miren lo que dice en Marcos 2:5. Al ver Jesús la fe de ellos. A ver. ¿Cómo? ¿Por qué dice que Jesús vio la fe de ellos? ¿En qué se basa Marcos, que escribió el Evangelio, en decir que Jesús vio la fe? Por la acción que estaban haciendo los que llevaban al paralítico, que se subieron primero al techo, luego lo cargaron, después hicieron un hoyo y luego lo empezaron a bajar para que Jesús lo mirara y lo sanara. O sea, sus acciones, sus obras demostraron que tenían ¿qué? Fe. De ahí, ¿cómo liga el mensaje de 18 días? Alguno dirá, yo tengo fe, pues, y no tiene obras. Pues yo te mostraré mi fe por mis obras, por mis acciones, ¿sí? Entonces dice que al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Pregunta, ¿qué era más importante para este paralítico? ¿Que sus pecados fueran perdonados o ser sanado y que caminara? Que sus pecados fueran perdonados. ¿Por qué? Porque la salvación trasciende la eternidad y una sanidad física es temporal. Porque de todas maneras de algo te vas a morir. Aunque Dios haya hecho 50 milagros en ti, a lo mejor el 51, ya cuando tengas 375 años de edad, pues ya el Señor dice, ya tienes mucha fe para haber llegado a los 350 años, pero ya, porque la paga del pecado es muerte física también, y te tienes que morir, es necesario, dice la Biblia. Es una de las consecuencias del pecado. Entonces, Jesús se enfoca en la verdadera necesidad de la persona. ¿Pero qué vio en los hombres? Y claro, también en el paralítico, porque él no se negó. Él no dijo, no, ¿para qué me llevan? ¿Me van a subir? No, me van a tumbar, me van a terminar de matar. No, ¿para qué me suben? Y luego ya que estaba arriba, ahora te vamos a bajar, mira, ahí se oye que está predicando. ¿Estás oyendo lo que está diciendo Jesús? Sí, pero, no, ¿qué van a hacer? Vamos a abrir un hoyo en el techo. No, ¿y si no me suelten? Pues si me suelto, imagínense que le caigo encima a Jesús. No dijo nada, guardó silencio, prefirió esperar. ¿Por qué? Porque creía, no rechazó lo que estaban haciendo aún los otros. Y Jesús se enfocó en la necesidad primordial del ser humano, que es la salvación.
hijo, tus pecados te son perdonados. Qué tremendo, ¿no? En Hechos 14, versículo 7, hay otro ejemplo aquí. Cuando Pablo llega a una ciudad llamada Listra, y dice en Hechos 14, 7, y allí predicaban, ¿qué? El evangelio, porque el mismo Pablo ya después escribió a los romanos: ¿cómo creerán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predican si no fueran enviados? Entonces fueron a predicar, predicaban el evangelio. Versículo 8, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, otro paralítico. Pero este estaba peor, dice, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Versículo 9, este oyó hablar a Pablo. Pregunta, ¿qué le oyó hablar? El evangelio. Este oyó a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y Pablo dice, y viendo Pablo que tenía fe para ser sanado. ¿Qué vio Pablo en este hombre cojo de nacimiento? Quizás una expresión, ¿entiende? Porque vio, dice, vio, ahí estaba él solo. Quizás el cojo de nacimiento estaba así como... Cuando yo predico, no solo aquí, en cualquier parte, a mí me gusta observar a todos los que están en el auditorio. Pues los que están más cerca, pues los veo más claro, ¿no? Los que están arriba, pues a veces me hacen trampa y se duermen, porque no los alcanzo a ver. Pero más o menos los alcanzo a ver. Y yo veo las reacciones. Hay gente que cuando está escuchando la palabra, como ahorita hay muchos de ustedes, muchos, casi la mayoría, que están así, o sea, asintiendo así como, ¿sí? Están recibiendo. Hay otros que están así, y otros de plano así. O sea, sí, no, pues es que hay diferentes oyentes, ¿no? Unos están ahí sentados, sí, pero la actitud, a veces la posición, sentado en la silla así medio desparramado, así como diciendo, a ver a qué hora se acaba. Yo nomás vine por acompañar a mi esposa o a mi novia o a ver qué agarro. O sea, no, en realidad no. Entonces, oyeron el mensaje, pero no hubo ninguna reacción al mensaje. No se acumuló nada en tu espíritu. Pero luego sales y sucede algo. ¿Qué? Pues suceden un montón de cosas. Pasan cosas, ¿no? En las cuales necesitamos abrazarnos y agarrarnos del Señor, ¿no es cierto? Pero luego esa persona, ¿cómo puede ir con el Señor? Es muy difícil. Y si va, no sabe cómo pedir. Porque no, lo que oyó, lo que oye, no lo guarda en su corazón. ¿Entiende? Entonces, algunos, fíjense, se les presenta la situación y lo dicen, pues como dice el Chuy, a ver, hazme el milagro. No, así yo no digo, así yo no digo. ¿Cuándo les he enseñado así? Porque yo he escuchado a gente que, no, a ver, y desafían a Dios, a ver, así como dice el Chuy, el pastor, ese medio exagerado, a ver, aquí estoy, hazme el milagro. Si no me lo haces, no voy a creer en ti. No, mis queridos, así no es. ¿Cuántos entienden que así no es? Yo me acuerdo cuando era niño, yo le pedí a mi papá para gastar, pero le pedí así, papá, dame un peso. En ese tiempo era un peso. Ahora dame 1,500, papá. Ay, híjole. Mis tiempos era un peso. Papá, dame un peso. Y luego me miraba, no traigo. Me decía. Digo, no, usted nunca me da. Pues no traigo. Así me contestaba. Pero luego llegaba mi hermana
las dos mis hermanas, Rosa y Georgina, y, ay papi, ¿cómo estás? Y le daban su beso y lo abrazaban y se estaban con él. Y luego le decía, papi, ¿me das para gastar? Y les daba 5 pesos. Y yo ahí viendo, y me acercaba con él, le decía, no, qué mala onda. Yo le pedí 1 peso y no me dio 1 peso. Y estas dos lambisconas ahí, ay, y usted les dio 5 pesos. Y mi papá me miraba así, y ya no me contestaba nada. Y seguía leyendo el periódico. Y yo me salía todo frustrado. ¿Qué onda? No me quiere, decía yo. No, sí me quería. Sí me quería, pero yo le pedía mal. ¿Entiende? Mi actitud no era buena. La de mis hermanas era la correcta. Ellas se acercaban a él porque lo querían. Yo también lo quería, pero yo quería como que quería más lo que me podía dar. Porque yo no me acercaba y lo besaba, ni le decía, ay papi, qué lindo eres. No hay ni un papá como tú. Nunca le decía yo eso. Y ella sí. Y les compraba zapatos. Y yo tenía que andar jugando canicas y apostando para comprarme unos tenis. Ay, ay, ay. Fíjate, entonces, dice que, volviendo aquí a Hechos 14:9, dice, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, o sea, Pablo, levántate derecho sobre tus pies. ¿Qué sucedió? Y él saltó y anduvo. ¿Qué sucedió? Pablo está predicando. Algo dijo del evangelio que también el Señor salvaba y sanaba. A lo mejor ya había encontrado, ya había creído para ser salvo. No lo sé, aquí no lo dice. Pero quizá cuando escuchó que también el Señor sanaba a los enfermos, y a lo mejor lo miró, así, algo así como, a lo mejor estaba en la primera fila, no sabemos. Pero Pablo vio, dice, que tenía fe para ser sanado. Entonces la fe se ve por lo que hacemos. La fe se ve por cómo reaccionamos ante las diversas situaciones. Y esa fe, esa confianza que se deposita en el Señor, es la que le agrada a Él. Por eso dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si la fe fuera un don, pues, ¿no te agrado, Señor? No, pues no me das el don de la fe. ¿Verdad que no tiene sentido? No, porque hay una reacción mala al mensaje o buena al mensaje. Vamos a Hebreos 11, el resto de nuestro mensaje, Hebreos 11:4. Nada más voy a mencionar algunos cuantos de los que se les ha denominado héroes de la fe. Fe que demostraron por lo que hicieron, que se vio la fe, que agradó a Dios. Por ejemplo, Hebreos 14:4 dice, por la fe Abel, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué está diciendo aquí? Que el sacrificio que ofreció a Dios Abel fue mejor que el de Caín. Pero ¿qué le hizo ofrecer lo mejor a Dios? La fe. O sea, lo que le ofreció a Dios fue la demostración de su fe. No para ser salvo, sino la demostración. ¿Se ve la fe o no? Se ve la fe. Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. O sea, fue trasladado significa. ¿A dónde? Ahorita vamos a ver. Y no fue hallado, dice, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto o llevado, arrebatado por Dios, ¿qué sucedió? Tuvo testimonio, dio testimonio de haber agradado a Dios como demostración de su fe. Ahora, Génesis 5:24 no está ahí en la pantalla, pero yo se lo voy a leer. Génesis 5:24 dice en el
22, 23, 24, que Enoc vivió 365 años. Así dice. Y caminó Enoc con Dios. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque Dios lo llevó. ¿Cuántos años vivió Enoc? 365 años. Si alguno dice, yo ya tengo 20 años caminando en el Señor, nunca le llegamos a los talones a Enoc. Ahora, ¿qué hizo durante esos 365 años Enoc? ¿Qué hizo? ¿Cómo demostró su fe? ¿Qué se le vio que era un hombre de fe? Caminó 365 días el camino del Señor. Casi nada, Día tras día, año tras año. Recuerden que en aquel tiempo los humanos vivían un poco más de años. Se fue recortando hasta la fecha. Hoy por la tecnología ha subido un poquito, pero seguimos deteriorándonos. Ayer fui a una boda, los pastores Raimundo y Maricruz, Cruzita le decimos, que son pastores de Casa de Oración Familiar allá en el oriente de la ciudad, cumplieron 25 años de casados. Yo los casé hace 25 años. Y Chava predicó y yo renové los votos. Chava hace 25 años, Chava Pardo predicó también en su boda. Entonces hubo un momento ahí después de toda la ceremonia que dijo, hay un video. Y pues apagaron las luces y empezaron a pasar fotos cuando eran niños, luego adolescentes, luego cuando eran jovencitos que se conocieron aquí en Casa de Oración cuando estábamos allá en el otro local. O sea, más de 25 años, ¿sí? Y luego cuando se hicieron novios y fotos, ¿verdad? Ya de la manita. Y andaban acá en algún evento y ahí andaban los novios. Y luego empezaron a aparecer las fotos del día de la boda y que salgo yo. Y dije, ay Dios, ¿qué me pasó? Pues nada más me pasaron 25 años encima. O sea que sí se nota que me he deteriorado. Así como usted. Y pues ahí aparecieron muchos, apareció Adrián, aparecieron varios, Chuy García, y todo, pues eran muchos, todos eran cristianos ahí, la mayoría, ¿no? Y todos decían, ay, mira qué jovencito Chuy, ay, Chuy García, ay, fulano de tal, ay, pues sí, mírenlos ahora. Imagínense 365 años caminando con Dios, hermano. Día tras día demostrando su fe. Ese sí era notable. De tal manera que un día Dios dijo, ¿sabes qué? Mejor vente ya conmigo. Algunos maestros de la Biblia aseguran que Enoc es el tipo del arrebatamiento de los que caminan con el Señor, que un día los traspuso Dios. Pero dio testimonio antes, dice en Hebreos 11:5. Pero antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Su fe se vio, fue evidente. ¿Cómo fue que demostró Noé su fe? Hizo un arca. Hebreos 11:7. Por la fe Noé, dice, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿Saben a qué se refiere cosas que aún no se veían? A que en ese tiempo todavía no llovía del cielo, o sea, de arriba hacia abajo. Porque en Génesis dice que la tierra se regaba toda de un vapor que salía. Así dice, o sea, todavía no llovía. Entonces cuando Dios decide destruir aquellas generaciones de Adán, que ya estaban en la maldad, dice que Dios le advirtió y le dijo, ve y constrúyete un arca. Dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Entonces dice que cuando Dios le advirtió acerca de cosas que aún no se veían, o sea, llover, le dijo, mira, hazte un arca, le dio las medidas y dice que Noé hizo tal y como Dios le dijo. Entonces él duró 120 años construyendo el arca, dice la Biblia ahí en Génesis. Pero también dice que 120 años estuvo predicándole a la gente y se burlaron de él.
y rechazaron el mensaje. Pero a pesar de que él no conocía el fenómeno de la lluvia, Dios dijo: voy a abrir las ventanas de los cielos, voy a derramar y se va a inundar todo. Él creyó. ¿Cuál fue la evidencia de su fe? ¿Qué fue lo que se vio como resultado de su fe? La construcción del arca. Y Noé es un tipo del creyente actual también, que con temor se prepara para el día final. ¿Entiende? ¿Cómo? Por cómo vive. Por eso todos aquellos que dicen: no, basta la fe, no se necesita obras para demostrar. No, con la fe, la Biblia dice que por fe somos. Sí, dice que por fe. Pero también dice Santiago: y esa fe no produce evidencias de tu vida, de tu conducta. ¿Podrá esa fe salvarte? De ninguna manera. No te engañes, dice. Y luego de ahí nos vamos a Abraham, con Abraham, Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. O sea, la tierra prometida, la tierra literal. Pero luego dice: salió sin saber a dónde iba. Eso sí es fe, hermanos. Dios le da la promesa, le dice: de ti va a nacer el Salvador, benditas serán en ti todas las familias de la tierra, pero salte de tu tierra, Génesis 22, salte de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Que me salga, agarra a Sara y salte. Y dice que por la fe Abraham, ¿qué hizo? Obedeció, no discutió, obedeció y salió. El hecho de haber salido de su tierra y de su parentela con su viejita a un lado allí, estaba demostrando, con ese hecho de abandonar donde él vivía en la Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, ahí vivía, salió y sin saber a dónde iba, y cada paso que daba era un paso de fe. ¿Por qué? Por eso dice: y por eso Dios contó su fe por justicia. Y todos los que son de la fe de Abraham son hijos de Abraham. Así dice en Gálatas y en Romanos. ¿Ve que no es un don? ¿Ve que es algo que produce? La fe que Abraham tenía fue producto de la promesa que Dios le dio, y él la creyó. Pero no todos creen. Hebreos 11:11 les prometió un hijo, usted sabe. Y luego dice: y por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Fuerza porque ya era una ancianita. Imagínense cargar 3-4 kilos adicionales aquí en el vientre, y aparte bien viejita, cuando la columna ya no resiste mucho. El otro día alguien me dijo: ay, ¿por qué le hace así? Le dije: es que me duele la espalda. Ay, ¿a poco se cansa? Ay, no me canso. Estoy bien fuerte como Gedeón. No, hombre, pues oiga. Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos, dice, sin haber recibido lo prometido. ¿Qué era lo prometido? Jesús el Mesías. Se murieron hasta el último día de su vida, se murieron creyendo que lo verían, pero no lo vieron, sino mirándolo de lejos y creyéndolo. Ahí está. Y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y luego vuelve a citar a Abraham en el versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado: Abraham, dame a tu hijo. ¿Qué hizo Abraham? Lo ofreció, no lo negó. Como, ese fue, por eso es el padre de la fe. Fue probado hasta. No ha habido otro hombre junto con Job que hayan sido probados de tal manera en su fe. Eso es como un recordatorio para nosotros que somos como Abraham, seres humanos. Y si por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, no se lo negó. Abraham, toma tu hijo, agarra la leña, llévatelo.
ofrécelo en el monte que yo te diré. Y le agarró la leña, agarró al niño y ya llegaron ahí, preparó la leña y el niño le dice, papi, ¿y dónde está? Aquí está la leña y todo, pero ¿y dónde está el animalito para el sacrificio? Y Abraham le decía, Dios proveerá, hijo, Dios proveerá. Fíjate nada más, qué tremendo. Y lo agarró y ¿cómo se me fue la palabra? Lo ató en el altar. Y cuando estaba a punto de sacrificar, Dios le habla, dice, Abraham, tranquilo, sé que temes a Dios, pero lo probó. Y cuando le dijo, dice, por cuanto no me rehusaste a tu hijo. ¿Cómo demostró su fe? Porque no le rehusó una acción. Y dice que miró y estaba ahí, de pronto vio que estaba un carnero trabado en un zarzal, y ese fue, Dios proveyó, hablando de un cordero, tipificando ya a Cristo. No, qué historias, hermanos, qué historias de fe. La verdad que inspiran mucho. Pero ahí no termina, dice en Hebreos 11:20, por la fe bendijo Isaac a Jacob. Cuando ya estaba viejito allí, le profetizó y lo bendijo. Y a Esaú, respecto a cosas venideras. Versículo 21 dice, por la fe Jacob, al morir, ya todo viejito allí también, bendijo a cada uno de los hijos de José. Y les puso las manos y adoró, apoyado sobre el extremo de su bordón. Adoraron, bendijeron. ¿Por qué? Esas fueron las demostraciones de su fe. Y luego dice el 22, por la fe José al morir, que estaba en Egipto, ¿se acuerdan? Mencionó la salida de los hijos de Israel. O sea, mi pueblo no quedará esclavizado siempre, serán libres. Porque ya de alguna manera Dios se lo había hecho sentir y le habló a su corazón y él lo creyó, y por la fe, dice, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Cuando ya estén allá en la tierra prometida, me llevan con ustedes y me entierran allí. Esos son hombres de fe, hermano, mujeres de fe. Qué tremendo. Y luego el 23 dice, por la fe Moisés, cuando nació, o sea, sus padres lo escondieron. Fue escondido por sus padres por 3 meses. Desafiaron la advertencia de Faraón. No les importó. Porque dijeron, no, este Moisés, algo tiene Dios, un propósito con él. Habían mandado matar, ¿se acuerdan? A todos los niños. Pero lo escondieron. Sus padres tuvieron fe. ¿Y cuál fue la acción? Protegieron la vida de ese niño. Pero luego ya en el versículo 24, cuando Moisés creció, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, ¿qué hizo? Rehusó, se negó a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Porque la hija del Faraón lo rescató, ¿se acuerdan? De las aguas. Y eso quiere decir Moisés sacado de las aguas. Y lo adoptó como su hijo y era heredero al trono. Tenía todo, dinero, fama, vestidos, todo lo que el mundo busca, pero él rehusó por la fe. ¿Por qué? Porque dice más adelante que prefirió él ser vituperado que gozar de los deleites temporales del pecado. O sea, su fe la demostró no aferrándose a las cosas de este mundo. Dijo, no, yo no soy hijo de esa señora. Me rescató, sí, pero Dios estaba detrás de todo eso. Y yo no quiero nada ni el trono de Faraón, ni las riquezas de Faraón. Yo no quiero nada de eso. Yo quiero a Dios nada más. Y lo demostró día tras día. Y luego dice en el 27, por la fe dejó a Egipto. O sea, ¿ve cómo accionó? Se vio, se notó y dejó a Egipto, salió, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Se acuerdan cuando pasaron el Mar Rojo? Está enfrente y viene el ejército de Faraón y está ahí el Mar Rojo y Moisés le dice, Señor, extiende la vara, le dice. Y Moisés creyó. Extiende la vara, le dice. Dios no iba a hacer nada si él no hacía también su parte. Tener fe, creerle. Y la extendió y el mar se abrió en 2, dice. Y pasaron como por tierra seca. Y queriendo hacer lo mismo los egipcios, que no tenían fe, se cerró y murieron ahogados. Dice el 28, por la fe celebró la Pascua,
la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. Versículo 30, por la fe cayeron los muros de Jericó. ¿Se imaginan? Denle 7 vueltas, ya ven esto, 7 vueltitas. Imagínate los atalayas que están ahí mirando a los israelitas allá abajo. Mira, estos están dando vueltitas, están jugando a la víbora de la mar. ¿Qué están haciendo esto? Y luego gritan, ¡eh! ¿Por qué cayeron los muros de Jericó? ¿Porque gritaron fuerte o porque obedecieron? Ese fue el resultado y la evidencia de su fe. Den 7 vueltas. Y el último día, después de dar 7 vueltas, van a gritar, las murallas caerán. Y Josué lo creyó. Y sucedió. Dice el 31, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Y termina el capítulo diciendo en el versículo 32, ¿y qué más digo? Dice, porque el tiempo me faltaría, y a mí también, yo tengo que terminar. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. ¿Y quieren que les cuente de Gedeón? No, mejor luego. De Barak, ¿quieren que les cuente de Barak? De Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. ¿Se acuerdan de Daniel? Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Leía uno de los padres de la iglesia que decía, y de los que resucitaron, hoy están con nosotros. Fíjate nomás. O sea que hubo gente que resucitó, cristianos que resucitaron, creyentes que resucitaron cuando Cristo murió en la cruz. Dice que se levantaron de las tumbas y algunos de los padres de la iglesia, yo estaba leyendo unos documentos, decían, y algunos de los que resucitaron viven aún entre nosotros. ¿Te imaginas? ¡Wow! Ya me emocioné. Oiga, pues no es para menos. Semejantes ejemplos de fe. Entonces, ¿de dónde sacan todos aquellos que no es necesario hacer obras? No han leído la Biblia. Les digo con todo respeto, están equivocados. Están equivocados. Perdón. Sigue diciendo en el versículo 36. Otros experimentaron vituperios, o sea, la persecución, azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. ¿Todo por qué? Por haber creído y guardar su fe. Fueron apedreados, aserrados, como a Jeremías a Isaías lo partieron a la mitad con un serrucho. ¿Por qué? Por no negar su fe. Y la manifestó soportando. Fueron puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, o sea, dieron evidencia mediante la fe, no recibieron lo prometido, o sea, nunca vieron a Cristo. Todos esos que mencionó. Por eso Jesús dijo, más bienaventurados son los que sin ver creemos. Estamos viviendo el tiempo de la gracia, hermanos. Solo lo único que quiere el Señor y pide y demanda de nosotros, ¿qué es? Fe. Y tus acciones y tus reacciones van a demostrar tu poca fe, tu mucha fe. Dios te reprochará si es poca y dudas. Alabará y se maravillará, decir, wow, hombre, cuánta fe. Hágase conforme a lo que tú quieres. Tengan fe, hermanos, no desmayen en la fe, no duden. Los problemas, eso siempre habrá. Y el Señor nos sacará de uno y vendrá otro y nos volverá a sacar. ¿Qué es lo que nos mantiene? La fe, hermanos. La acción, la reacción, la actitud que nosotros tengamos de fe y confianza plena
en nuestro Señor. Amén. Fortalezcanse en la fe, en el Señor y en el poder de su fuerza, y no desmayen. Sigan insistiendo, sigan pidiendo en oración. Hay oraciones que yo tengo años haciendo. Algunas ya las ha contestado el Señor, todavía otras no. Abraham, antes de que llegara Isaac, tardó 25 años en que Dios le cumpliera la promesa. Pero la fe lo mantuvo, hermanos. El cristiano y la fe que agrada a Dios. Esa es la única manera de... ¿Quieren agradar a Dios? Créanle, confíen en Él. Amén. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por tus hermosas palabras, Señor, que nos infunden fe. Creemos, Señor. Creemos, hemos razonado por la gracia del Espíritu Santo que habita en nosotros para entender, Señor, todos los aspectos de la fe, de que es algo que tú demandas de nosotros, Señor. Por eso tus discípulos, cuando les hiciste algunas advertencias, algunas situaciones que ellos pasarían, dijeron: Señor, aumentanos la fe, multiplícanos la fe. Y el Señor lo hizo, porque ellos creían. Y a los que dudaban, como Tomás, en tu misericordia le concediste que metiera sus manos en tus llagas. Pero también dijiste: bienaventurado, dice, tú creíste porque me viste y me tocaste. Pero más bienaventurados son los que creen sin ver. Y esa es la fe, la convicción de lo que no se ve. No te hemos visto, Señor, así en cuerpo y alma, pero creemos. Creemos porque tu palabra es viva, porque tú no mientes, tu mensaje es de perdón, de amor y de misericordia, y nosotros lo creemos. Y este es el mensaje que predicamos: que si creyeres con tu corazón que Dios le levantó a los muertos a Jesús, seréis salvos, porque con el corazón se cree para justicia, para salvación, pero con la boca se confiesa y con los hechos se demuestra que tenemos fe en Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por edificar nuestra fe, Señor. Queremos agradarte cada momento de nuestra vida, Señor. Las oraciones que han sido puestas delante de ti, sabemos que tú las has escuchado, las responderás cuando tú lo creas conveniente, y si no las respondes, no están en tu plan. Seguimos creyendo, seguimos confiando en el nombre de Jesucristo, Padre. Muchas gracias te damos.